Muchas bendiciones, mujeres, y su palabra. Qué hermoso día nos ha regalado el Señor para poder buscar su presencia, buscarlo a Él una vez más. Continuamos leyendo el libro de Crónicas y Dios nos ha ido sorprendiendo, ¿verdad? Cómo a través de los nombres, cómo a través de la genealogía nosotras podemos ser bendecidas, y también cómo nuestra genealogía puede ser cambiada a través de uno que se levante, a través de una que decida cambiar el rumbo de la historia de esa generación. Y yo creo que aquí ya vemos muchas que nos estamos levantando por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros tataranietos, por nuestros bisnietos. Yo sé que aquí hay muchas que nos estamos levantando a cambiar el rumbo de la historia de nuestra genealogía, de nuestro linaje. Nuestras familias no van a ser las mismas después de estos tiempos tan hermosos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, porque nos permites una vez más estar reunidas alrededor de tu palabra. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, que nuestra vida sea una tierra donde la semilla de tu palabra sea sembrada y dé fruto, y fruto en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 9 tiene como título los que regresaron de Babilonia. De este capítulo vamos a leer muchísimo más en el libro de Nehemías, en el capítulo 11. Dice así: contando todo Israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés: Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los silonitas: Asaías, el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Sera: Jeuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam. De los hijos de Odavías, hijo de Asenúa: Ibneías, hijo de Jeroam; Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, hijo de Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos y sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familias en sus casas paternas. De los sacerdotes: Jedaías, Joiarib, Joaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masaí, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y de sus hermanos jefes de sus casas paternas en número de 1670. Hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas: Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Merari, Bakbacar, Eres, Galal, Matías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf; Obadías, hijo de Semanías, hijo de Galal, hijo de Jedutum; y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de Nefofatitas. Y los porteros: Salum, Acub, Talmón, Aimán; y de sus hermanos Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, ha sido esto los porteros en la puerta del rey que está al oriente: Salum, hijo de Joré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré; y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de las puertas del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardar
para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, y los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur, y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras, los tesoros de la casa de Dios, y estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de esos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén, y algunos de los hijos de Coat de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Versículo 35, genealogía de Saúl. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadad, Gedor, Ahio, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos. Enfrente de ellos Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jará, Jará engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, y cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales fueron Adricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Bueno, en este capítulo 9, los versículos 1 y 2 sirven de puente entre la reseña del autor sobre la herencia genealógica de todo Israel y su enfoque en la restauración de la adoración en el templo con la entidad fundamental mediante la cual se restablecería mujeres y preservaría la identidad nacional y la pureza espiritual de Israel. Los nombres del pueblo se escribieron entre los registros históricos del libro de los reyes de Israel. Sin embargo, estos registros genealógicos no servirían de mucho a menos que el remanente de Judá no solo regresara a su tierra, sino que también revirtiera su historia de rebelión contra el Señor. Por consiguiente, el cronista se enfoca en aquellos que habían servido en el templo y que reanudaron sus funciones cuando se reedificara. Cuando el cronista nos dice que todo Israel fue registrado según sus genealogías, él está aludiendo desde luego a todas las genealogías vistas en los 8 capítulos anteriores y no a las que aparecen en este capítulo. La genealogía del capítulo 9 son la de la comunidad del post-exilio solamente. Algunos ven en este primer versículo que en lugar de registrar el concepto de juzgado, de modo una lectura alterna sería todo Israel fue juzgado tal y como explica el libro de los reyes de Israel y los de Judá, llevados cautivos a Babilonia por su infidelidad. Esto haría que Judá sufriera por los pecados de todo Israel, el del norte y el del sur, y esto cuadra con el énfasis del cronista respecto a que Judá fue el legítimo representante de Israel verdadero. También hace falta notar que el libro de Reyes de Israel no se refiere a los libros canónicos, sino a una fuente extra bíblica del cronista, para que eso lo tengamos claro. Aunque no todas las personas en Judá fueron infieles, la nación entera fue llevado en cautiverio. Todos se vieron afectados por el pecado de algunos.
Mujeres, aun cuando no participemos en cierto pecado muy difundido, nos veremos afectadas por lo que llevaron a cabo. No basta decir no lo haré, debemos hablar claro en contra de los pecados de nuestra sociedad y debemos de ir en contra del pecado en nuestra sociedad. Por eso es muy importante orar por la nación, porque cuando nuestras autoridades toman decisiones políticas a favor de ciertas comunidades que van en contra de los valores que están escritos en la palabra, esas decisiones, esos espíritus, eso que se entrona a nivel espiritual, también toma control en nuestras vidas, en nuestros hijos. Entonces tenemos que hablar tenemos que orar en contra de esas cosas. Vemos que los sirvientes del templo, que en hebreo literalmente significa aquellos otorgados o concedidos, eran asistentes a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas. En toda la escritura solo se mencionan en este versículo y en los registros post-exílicos de los libros de Esdras y Nehemías. Y vemos aquí a varias clases de personas que regresaron a Jerusalén después del exilio babilónico. Los primeros cronológicamente o también primeros en rango, pareciera, sin embargo, que el factor cronológico es el que prevalece aquí, porque aunque se mencionan a sacerdotes levitas, entre ellos también estaban israelitas laicos, también se menciona a los sirvientes del templo. Estos eran siervos consagrados que ayudaban a los levitas en trabajos para las rutinas en el templo. Y aunque se menciona a esta clase de siervos aún durante el tiempo de Moisés, aquí los vemos como aquellos concedidos. Y esto solo lo encontramos aquí. Y parece un número limitado de levitas durante el retorno hizo aún más importante el papel de estos. Llama también la atención el hecho de que el cronista mencione descendientes de Efraín y Manasés como formando parte de la comunidad posexílica. Y vemos cómo estos se suele pensar que buscaba refutar el reclamo de los samaritanos de los únicos descendientes de estas tribus. Vemos también que la expresión principal de la casa de Dios puede referirse al sumo sacerdote. De hecho, el escritor traza la línea de los sumos sacerdotes. Sin embargo, es sorprendente la escasa mención que hace el cronista al sumo sacerdote. Es difícil explicar dado el gran interés por el templo, el sacerdocio y todo el sistema sacerdotal. Y es que, mujeres, cuando nosotras pensamos en hacer la obra de Dios, por lo común vienen a nuestra mente el predicar, el enseñar, el danzar, el cantar, puestos de liderazgo. Sin embargo, Azarías estaba a cargo de la casa de Dios y fue señalado para una mención especial. Cualquiera sea el rol que desempeñemos dentro del cuerpo de Cristo, dentro del templo también es importante para Dios. El servicio es apreciado y aún más tener una buena actitud al hacerlo. Los sacerdotes oficiantes son listados por el cronista según las familias. Los porteros cuidaban las 4 entradas principales del templo y abrían las puertas cada mañana a aquellos que querían rendir culto. Además, hacían otros deberes diarios para que el templo funcionara correctamente. Limpiaban, preparaban las ofrendas para el sacrificio, administraban las ofrendas que se llevaban al templo. Los porteros tenían que ser responsables, honestos y confiables. Las personas en nuestras iglesias que manejan ofrendas, que cuidan los materiales, que administran las funciones del edificio, deben ser personas honestas, responsables, confiables, honradas para el servicio, con temor de Dios. Aquí vemos cómo se discurre sobre el trabajo de los porteros. No parecerá un poco raro que el cronista dedique tanto espacio a esta función. De hecho, la lista de los porteros es relativamente corta, pero su descripción del trabajo ocupa una considerable extensión porque son muy importantes.
Los levitas también les tocaba hacer todos los preparativos para el sacrificio. Había una sola excepción, la preparación de las especies aromáticas para su uso en el culto. Les tocaba exclusivamente a los sacerdotes oficiantes. Vemos cómo los sacerdotes y levitas entregaban mucho de su tiempo y cuidado a la adoración. No solo llevaban a cabo las tareas complicadas, además se hacían cargo de muchas piezas del equipo, y todo lo relacionado con la adoración era cuidadosamente preparado y mantenido para que tanto ellos como el pueblo pudiesen entrar al culto de adoración con su mente y su corazón enfocados. En nuestro mundo tan agitado, tan acelerado, es muy fácil correr a nuestros servicios dentro del templo de adoración de 1 hora a la semana sin prepararnos con anticipación. Y ahí reflejamos y nos preocupamos por los problemas de las semanas, oramos por cualquier cosa que venga a nuestra mente y no meditamos en las palabras que estamos realmente cantando o que estamos diciendo para Dios. Pero Dios quiere que nuestra adoración primeramente sea un estilo de vida, sea como un respirar. Pero que también cuando estemos dentro del templo, como hacían ellos, nos preparemos para encontrarnos con Dios. Debemos prepararnos cuidadosamente para encontrarnos con nuestro Rey en ese lugar. Que también pueda ser un tiempo donde nos preparemos nuestra vida como esa ofrenda de olor grato, de olor fragante para Él. Vemos cómo el cronista le presta atención, a los porteros, sus responsabilidades, enfatiza que las diversas familias levíticas habían heredado esas funciones de sus padres y destaca a Fines porque Jehová estaba con él. Y esta es una frase utilizada para describir la presencia y la bendición y el poder de Yahvé sobre líderes más prominentes en Israel. Y qué hermoso esto, poder escuchar a Dios, y Jehová estaba con esta mujer, y Jehová estaba con este que canta, y Jehová estaba con esta que limpia, y Jehová estaba con ella que lee la Biblia. Y yo mi anhelo más grande es que puedan decir, y Jehová estaba con ella. Vemos cómo los porteros cumplían su servicio por designación soberana y profética, ya que David y Samuel lo habían constituido en sus funciones. Vemos cómo se reitera que los levitas que servían en el templo habitaban en Jerusalén y eran los jefes o principales de sus familias. De esto puede deducirse que ya habían demostrado su capacidad e integridad en el contexto de su hogar y de su relación con los parientes sanguíneos, y que no se esperaba que estos sacerdotes fueran célibes ni que renunciaran a su rol de líder familiar. Al fin de preparar el escenario para la entronización del rey David, el escritor repite un segmento de la genealogía de Saúl. En Primera de Crónicas, el breve relato del trágico final del reinado de Saúl sirve como interludio entre el trasfondo genealógico de los exiliados que volvieron a establecerse en Israel y una narración sobre el reinado de David, el cual para el autor humano exponía el ideal que Israel esperaba recuperar. Vemos cómo el cronista aborda descendientes de los levitas, y vemos cómo la adoración era el punto central de muchos de los israelitas, cuya vocación se centraba en la casa de Dios, pero no se les estaba pidiendo en ningún momento celibato. Y es un llamado a nosotras también a adorar a toda hora si permanecemos conscientes de la presencia y la guía de Dios en todas nuestras situaciones, mujeres. Nos mantenemos en esa actitud de servicio a Él en todo momento, no solamente en el templo. Hoy nuestra vida es el templo del Espíritu Santo. Edifiquemos toda nuestra vida entera alrededor de la adoración de Dios, en lugar de tenerla como una actividad más dentro de una agenda saturada en un templo. Vamos ahora a leer el capítulo 10, que tiene como título Muerte de Saúl y sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl,
y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame cuella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnios de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, toda su casa murió juntamente con él, y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió el día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo y sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todo lo de Jabes de Galaad, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bueno, este relato del capítulo 10 es la historia de ascenso y caída del rey Saúl, y se aborda de una manera más específica en 1 Samuel 9 al 31. El énfasis en 1 Crónicas se centra en el rey David, por lo que el capítulo 10 solo contiene un panorama general de la vida de Saúl. Los versículos 13 y 14 ofrecen una clara denuncia de su fracaso como rey. La cronología de los capítulos del 1 al 9 cubre la historia israelita desde la creación hasta el cautiverio en Babilonia. En este punto la narrativa regresa al comienzo del periodo del reinado de Israel, volviendo a tomar el hilo con el primer rey de Israel, Saúl. El primer libro de Crónicas comienza con la muerte específicamente de Saúl. Entonces, en este relato de la muerte de Saúl es casi idéntico a la historia registrada en 1 Samuel 31, pero el cronista añade un comentario interpretativo que evoca su explicación del exilio de Judá. Jehová mató a Saúl debido a su rebelión y lo reemplazó por David. Y esto es muy confrontativo, porque deja claro lo que hizo Saúl. Y aunque 1 Samuel 28:6 nos mostró que Saúl buscó consejo de Dios, vemos aquí el cronista cómo lo critica por no hacerlo. Lo más probable es que este escritor desea dejar claro que en lugar de seguir buscando la palabra de Dios todos los días, Saúl llega y consulta a la adivina en Endor. Entonces vemos cómo no fue algo diario, sino fue algo esporádico, y nos lleva a nosotros a querer buscar todos los días a Dios, no solamente en un momento difícil, sino en todo momento. Tenemos que buscar a Dios, porque la infidelidad de Saúl fue tanto activa como pasiva. No solo hizo el mal, sino que dejó de hacer el bien. Desobedeció activamente al intentar asesinar, ignorando las instrucciones de Dios. Al buscar guías de adivinas, desobedeció pasivamente al olvidar pedir la guía de Dios para gobernar el reino. Saben, mujeres, la obediencia también es pasiva y activa. No basta con evitar lo que es malo. Necesitamos proseguir activamente en pos de lo que es correcto. Vemos aquí cómo Saúl omitió hacer el bien, y eso también le contó como pecado. Y leímos cómo a lo largo de la mayor parte del reinado de Saúl, David se vio forzado a ocultarse de él. Durante ese tiempo David tuvo varias oportunidades para matar a Saúl y asumirlo
el trono que Dios le había prometido, pero David confió en la promesa de que sería el rey en el tiempo de Dios. No dependía de David decidir cuándo terminaría el reinado de Saúl con esta batalla. Dios terminó el reinado de Saúl como él lo había prometido. Dios había rechazado a Saúl debido a su rebeldía, debido a su terquedad, y lo juzgó por sus pecados. Dios arregló la derrota en la batalla para que así Saúl muriera y su reino fuera retirado de su familia. Vemos cómo Dios ya lo tenía establecido, pero también nosotras debemos ser mujeres que vivamos la palabra, que hagamos el bien. Vamos ahora a leer el capítulo 11, que tiene como título David es proclamado rey en Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre todo Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Versículo 4. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá más. David tomó la fortaleza de Sión en la ciudad de David, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y esto lo llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Versículo 10. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra los 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahobita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim. Estando allí juntos en batalla los filisteos, había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam. Estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim, David estaba entonces en la fortaleza, y habían entonces guarnición de los filisteos de Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Entonces hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3, y fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joaída, hijo de Barón, valiente de Capseel, los de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de altura, y el egipcio traía una lanza con un tobillo de tejedor, con un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Hizo Benaía, hijo de Joaída, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal, y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, el Anam, hijo de Dodo de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita,
Anatotita, y Becai Usatita, Ilai Ahoita, Maarai Nefofatita, Eled hijo de Baana Nefofatita, Itai hijo de Ribai, de Gadá, de los hijos de Benjamín, Benaía Piratonita, Urai del río de Gaás, Abiel Arbatita, Asbamet Barumita, Eliaba Saalbonita, los hijos de Asén Gisonita, Jonatán hijo de Sahé Ararita, Ayam hijo de Sacar Ararita, Elifal hijo de Ur, Efer Mequeratita, Ahías Pelonita, Esro Carmelita, Naarai hijo de Esbai, Joel hermano de Natán, Mipar hijo de Agrai, Selec Amonita, Naarai Berotita, escudero de Joab hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías Eteo, Sabat hijo de Alai, Adina hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán hijo de Maaca, Josafat Mitnita, Usías Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otán Aroerita, Gediael hijo de Simri, y Joa su hermano Tisita, Eliel Maavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Itma Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel Mesobaita. Amén. Bueno, vemos aquí cómo ciertas diferencias de redacción con respecto a 2 de Samuel 5 del 1 al 10 muestran el propósito del cronista. La frase reiterada, todo Israel, recuerden que enfatiza la unidad de la nación y una perspectiva vital para la supervivencia física y el reavivamiento espiritual del remanente disperso durante el exilio. El detalle sobre la unción de David como rey conforme a la palabra de Jehová revela su conocimiento teológico de la fidelidad de Dios para terminar lo que había comenzado. Así como Dios había cumplido su palabra al poner a David al poder, también cumpliría la promesa hecha a los profetas preexílicos de redimir y de restaurar a su pueblo, por ejemplo, Isaías 11 del 1 al 10. Los israelitas sabían que el Dios de David, Yahvé, le había dicho: tú apacentarás a mi pueblo. Incluir esta frase en la narración de los eventos trascendentales de la historia de Israel, vemos cómo subraya lo que distinguió a este pueblo, no su identidad nacional, sino que Yahvé lo llamara su pueblo. Y eso es muy muy importante, porque no eran un simple pueblo, no, es que lo que los distinguía es que habían sido escogidos por Dios. Vemos cómo cuenta toda la historia de David, y todo esto fortalece al pueblo que regresara. Vemos cómo se menciona a Jasobeam, que en hebreo es el pueblo regresará. Es una variante del nombre Jose Basebet, que en hebreo es habitar en descanso, que usó el escritor en 2 de Samuel 23:8, y podría reflejar el cumplimiento de la promesa de Dios, demostrando el regreso de los israelitas exiliados. El número de hombres de Jasobeam, que Jasobeam asesinó 300, difiere el relato paralelo de 800 en 2 de Samuel 23:8. Quizá un escriba había leído mal el número. Los pocos ejemplos como este en la escritura indican el reto que representaba para los escribas la ardua tarea de copiar los números, pero de ninguna manera desacreditan la veracidad del texto. Vemos cómo se mencionan a los 3 hombres también que arriesgaron su vida solo para complacer a David. David reconoció que su devoción estaba inspirada en su devoción a Dios, por lo tanto vertió el agua como ofrenda, demostrando que únicamente Dios merece tal devoción. Dieron el agua a David y él a su vez se la dio a Dios. Del mismo modo, mujeres, estos hombres se entregaron a sí mismos para servir a David. Nosotras debemos de hacer a un lado nuestros propios intereses para servir a otros, pero también nuestro servicio a otros no puede estar por encima de la honra que le damos a Dios.
tenemos que cuidarnos de esa sobrehonra que hoy están pidiendo hombres y de esa sobrehonra que muchas de nosotras estamos dispuestas a dar buscando favores. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado de nuestras intenciones y cuidar nuestro corazón. Solo Dios merece gloria, solo Dios merece honra, solo Dios merece ser glorificado. No podemos tener a hombres en el trono de nuestro corazón. Ese es el lugar de Dios. Vemos que se da la lista de todos los valientes de David. Y da las razones por las que los hombres de David lo amaban, y también sutilmente involucran a David en todo lo relacionado con el templo y sus ritos. Esos son temas muy valorados por el cronista. Y respecto a esta historia, vemos la valentía de ciertos hombres, vemos el respaldo que tenían estos hombres, y vemos cómo Dios estaba ahí con ellos y cómo los transformó. Cómo estos valientes fueron transformados de ser hombres desechados a convertirse en los valientes de David. Hoy muchas de nosotras teníamos tal vez un título que nos desechaba para la sociedad, pero Dios nos redimió y nos puso el título más grande: ser hijas de Dios. Y esto es lo más hermoso. Espero sus comentarios, espero que nos comparta sus fotografías. Eso yo sé que nos llena de muchísima fe a todas y nos anima a seguir leyendo la palabra todos los días. Que tengan un día glorioso, mujeres.